Pero vos mandas acá. Sí, tengo puntos de más por encima Bueno, está sin estado. Estaba esperando porque me dijeron que estaban todos decidiendo por eso. Ya están acá. Está todo junto acá. Es que somos vampiros. No, pero mira. ¿Abrí esa?
En la bicicleta. Ah, pero la bicicleta. La mano que viene a la presentación de septiembre va y le dice a Andrea Aguada que los 4 lunes de octubre a las 11 para Estamos organizados, no sé qué pasa a la tarde. No estamos organizados. yo hago todo, Por yo ahí la por la parrilla le pongo cantidad todo. sí, la parrilla está bien. Nada más con la especialista. Vos sí, tranquila. Para que me quede tranquila y que está cargada la cámara. Este lo voy a usar esta semana y la otra. Sí, La- el 9, el miércoles 9, voy a dar, porque es a las 8 y a las 9 adelanto la clase adelanto la clase de 14 porque es americano. A las 10. Sí, a continuación de Ortega y Llamarena. Y ya se lo voy a aclarar a los chicos. Y Andrea va a usar esa semana las 2 clases, pero me parece que en el horario de la tarde, porque ella está las chicas no se quejan. Los chicos no se quejan de que el trabajo. no consigue, que la guarda. La gente no quiere trabajar. Yo estoy convencida que la gente no quiere trabajar. ¿Cómo? No sé, yo dije, no sé, puedo acompañar yo, dijo, pero es que juntando plata para el gobierno.
Obvio. Mariana. Mariana. Cuando vos escuches si alguien se quiere agregar, Bueno, vamos a comenzar. Escuchen algo que les voy adelantando algo, como para que sepan. ¿Cómo están los que están en casa? ¿Escuchan? La semana que viene tenemos clases normales con Diego y con Andrea. La otra semana, la semana del 9, que es martes 8, miércoles 9, miércoles 8, tenemos martes clase normalmente, y todos los martes, y el día miércoles 9 vamos a tener el teórico contigo que corresponde al martes 14, lo vamos a adelantar al miércoles 9 a las 10 de la mañana. Si quieren un ratito antes también. Porque esa semana voy a dar yo las dos clases, y la semana del 14 y 15 va a dar clase Andrea las dos. ¿Está? Para que ya sepa, ya la organizando. Porque ya me dije que no hay. yo me llevo el mouse y Vale. usted lo pasa con la flechita. Perfectamente. Ningún inconveniente, llévete el todo suyo, ¿no? El ratón. Así que, porque el 14 yo no estoy, y voy a adelantar el teórico al miércoles 9 para que quede los teóricos dados todo completo. ¿Saben? ¿Bien? 14. Ah, no, entonces la clase del martes 15, perdón. Mi clase del martes 15 la adelanto al miércoles 9. ¿Ah? Que es el tema de abdomen agudo. Y traumatismos abdominales. Sí. ¿Eh? Se corta el audio. ¿Ahora se escucha? Hola. Sí, profe, se escucha. Ah, bien, bien. No, me decían que se cortaba el audio. Bien. Hoy vamos a ver el tema de lumbalgias, lumbociatalgias, pluralgias y hernias de disco. La clase que viene vamos a dar todo lo relacionado a la patología artrósica y de la discopatía en la columna cervical, porque es como muy largo para darlo todo junto. Yo igual en el campus les dejé habilitadas las clases todas, creo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la lumbalgia y el dolor lumbar. La lumbalgia es una cosa, la lumbociatalgia es otra cosa, la pluralgia es otra cosa. ¿Saben cuál es la diferencia entre una lumbalgia, una lumbociatalgia y una lumbopluralgia? ¿O no? Porque la gente por ahí viene y dice que le duele la región lumbar y dice, tengo una ciática. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? No es correcto. Bien. Bueno, entonces, vamos a tener que nosotros tener en cuenta y diferenciar lo que es una lumbalgia y una lumbociatalgia. ¿Está? ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en cualquier consultorio externo? La lumbalgia. ¿Y qué es la lumbalgia? Por definición. Es el dolor en la región lumbar, o bien en la región paravertebral lumbar. Eso es lumbalgia. Cuando alguien viene y refiere que tiene una ciatalgia y el dolor se refiere a la región lumbar, esa persona no tiene ciatalgia. ¿Qué tendría que ocurrir para que ese paciente tenga una ciatalgia? Que ese dolor lumbar irradie por la región de quién tiene una lumbociatalgia del ciático. Bien. ¿De qué plexo se origina el ciático? Ah. No, porque por ahí se chipotea otro, ¿vieron? Como, le da como una angustia. Bien. Me angustia.
Bien. Y si yo te digo que el paciente tiene una pluralgia o una lumbopluralgia, ¿por dónde se irradia? Por la cara anterior del muslo, y eso está referido a qué nervio. Plural, rama del plexo. Ah. Bien. Me han sucedido algunas respuestas poco oportunas en algunos momentos. Bien. Entonces, el dolor en la región lumbar o paravértebral lumbar, eso es una lumbalgia, por definición. Tenemos que tener en cuenta que el 90% de todas las lumbalgias tienen como causa una alteración mecánica de las estructuras vertebrales. Y esto es muy importante. ¿Sí? Solo el 10% pertenecen a causas orgánicas, no mecánicas, que en algunos casos pueden ser graves. O pueden ser la sintomatología de una enfermedad grave. Ya lo vamos a ver. Se habla de que entre el 60 y el 80, y yo me animaría a decir que el 80, de todos los individuos va a sufrir una lumbalgia alguna vez en su vida. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes de la práctica médica, no de la práctica del traumatólogo, de la práctica médica. Afecta habitualmente a personas entre los 25 y los 45 años de edad, ¿sí? Hay lumbalgias que afectan a los niños, hay lumbalgias que afectan a los adultos más grandes e incluso a los adultos mayores. Y es importante saber que una lumbalgia puede ser síntoma de una enfermedad grave también. Si bien el 90% es de causa mecánica, ¿sí? Hay un porcentaje muy pequeño que puede ser el primer síntoma de una enfermedad grave. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son las causas de dolor lumbar? Las causas de dolor lumbar son varias. De las más frecuentes, una lesión muscular, una lesión ligamentaria, ¿sí? Una distensión ligamentaria intervertebral, una artritis de las facetas articulares, una hernia de disco sin compromiso neurológico o una patología del disco. Hay que tener en cuenta que el disco tiene patologías. No solamente es una hernia de disco, una patología del disco. Discos que están con un degeneramiento, desecamiento, que han perdido la capacidad que tiene, que es la función del disco, que es la de, ¿qué capacidad? ¿Cuál es la función del disco? La de amortiguación. Bien, correcto. Y otra de las causas de dolor lumbar es la estenosis del canal espinal, lo que en traumatología se llama canal estrecho. Canal estrecho quiere decir que hay alguna causa que disminuye el continente del canal medular, ¿sí? Y no es lo mismo la sintomatología que me va a dar un canal estrecho cervical que un canal estrecho lumbar. Si yo tengo una hernia de disco de un tamaño determinado, ¿en qué lugar me va a dar sintomatología más rápida? Bien. ¿Por qué? Porque es más pequeño Porque la complacencia del canal cervical es mucho menor que la del canal lumbar. ¿Está? Yo puedo tener hernias lumbares muy grandes y dar poca o escasa sintomatología. Y puedo tener una hernia de disco muy pequeña que a nivel cervical nos va a dar una sintomatología bastante florida. ¿Sí? Bien. Y otras causas de dolor lumbar que tenemos que tener en cuenta, que son menos frecuentes, son anormalidades congénitas de la columna vertebral, como pueden ser las patologías relacionadas al cierre del tubo neural, como el meningocele, o los meningoceles sacros, o las espinas bífidas que no han terminado de cerrar, enfermedades renales, pancreáticas, de la región aórtica, de los órganos sexuales, y enfermedades neoplásicas. ¿Sí? ¿Está? También hay otras afecciones. Las infecciones óseas. Estas son las infecciones del disco, las infecciones de los platillos vertebrales. Eso se llama espondilodiscitis infecciosa. Formas raras de artritis, otras formas de artritis que ya van a ver ahora cuando vean reumatismo con Andrea.
La espondilolisis, ¿saben lo que es la espondilolisis? ¿Saben lo que es la espondilolisis y la espondilolistesis? Ahora vamos a ver. La espondilolisis es la lisis que se produce a nivel del cuello vertebral cuando uno la mira en el perfil. Y la espondilolistesis es cuando una vértebra desplaza sobre la otra y se cae. Ahora lo vamos a ver. Las infecciones, en general, y las fracturas vertebrales, que pueden ser traumáticas, espontáneas, o algunas son por patologías de base. Todo eso puede provocar lumbalgia. Todo eso lo vimos aquí. A las lumbalgias las vamos a clasificar para su estudio en lumbalgias mecánicas y lumbalgias no mecánicas. Dijimos que el 90% de las lumbalgias son mecánicas. Bien. Las vamos a clasificar de acuerdo al tiempo, ¿sí? En lumbalgia aguda, que es aquella que dura menos de 6 semanas, lumbalgia subaguda, que dura entre 6 semanas y 3 meses, y las lumbalgias crónicas, que son aquellas que duran más de 3 meses y se perpetúan en el tiempo. La lumbalgia mecánica es esa. ¿Quién no la tuvo alguna vez? Por más que sean jóvenes. El día que les tocó la mudanza, el otro día. ¿O no? Bien. Está causada por una alteración estructural o por sobrecarga funcional postural de todos los elementos que conforman la columna vertebral. Generalmente es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? ¿Y qué estuvo haciendo? Y lo que pasa es que hace un montón que no hacía nada y bueno, lo estuve llevando a mi sobrino con la mudanza. Y me subí como el placar, la cama y el mueble por la escalera 5 pisos. Haciendo fuerza así, como agarra nomás y van. ¿Sí? Típica lumbalgia mecánica. Es un diagnóstico de exclusión. Generalmente uno interroga al paciente, por ahí pide estudio, pero en general ya el paciente nos dice qué es lo que estuvo haciendo. ¿Sí? O una acción deportiva hecha con un mal gesto, o una persona que ha estado muchas horas de viaje, sentado, todo ese tipo de cosas pueden generar una lumbalgia mecánica. ¿Sí? Porque el 90% de las lumbalgias son de estas. ¿Cómo es esta lumbalgia? En general, el dolor empeora con los cambios de movimiento, o de posición, cede con el reposo, esa es una de las características de la lumbalgia mecánica, y tienen, por lo general, el antecedente del factor desencadenante, o sea, un esfuerzo, y no hay, y a tener en cuenta esto, no tiene dolor nocturno, no hay fiebre, no hay otros síntomas sistémicos asociados. Si aparece dolor nocturno, fiebre y otros síntomas asociados, tenemos que ir a buscar otra cosa. ¿Está? Porque esos son signos de alarma de las otras lumbalgias, de las que no son mecánicas, del 10%. Al examen físico vamos a encontrar un paciente que tiene dolor paravertebral, sin irradiación de miembros, la lumbalgia no tiene irradiación a los miembros, no tiene irritación nerviosa, no tiene déficit neurológico. Es solo ese dolor. ¿Está? Con una gran contractura muscular paravertebral, ¿sí? Con una posición antálgica, ¿sí? Con una, si yo me pongo a evaluar, seguramente voy a encontrar una escoliosis antálgica postural, ¿sí? Pero es solo momentánea por el dolor. Generalmente acá, al diagnóstico etiológico probablemente no lleguemos, ¿sí? O lo vamos a hacer en algunos casos muy poquito, porque la mayoría son inespecíficas, y al ser por sobreuso, sobrecarga o malas posturas o trastornos de la postura, en general el cuadro va a ceder con medicación, con reposo, con fisioterapia. Y hay que tener en cuenta siempre, cuando aparecen lumbalgias en personas muy jóvenes, descartar que no haya una discrepancia de miembros, porque muchas veces se generan por esta discrepancia de miembros, que a veces puede ser bastante imperceptible, ¿sí?
sobre todo a estas edades. En las lumbalgias de edad temprana, de causa mecánica, sin otra sintomatología, ¿sí? Se ve mucha lumbalgia por trastornos de la postura en los chicos, en los menores de 15. ¿Hace falta que diga por qué? No. Además se ve asociado a la falta de actividad física, son chicos sin movilidad, con cifosis, sí están divinos, con el cuello en atención. Severos trastornos posturales se están viendo, chicos. A ustedes les va a tocar en el consultorio una generación de niños con severos trastornos de la postura, con dorsálgias, con cervicalgias y con lumbalgias. Y con un déficit en las habilidades motrices. Eso es otra cosa que se está viendo. El lunes, en el consultorio. Una niña de 5 o 6 años, 6 años tenía. La tuvieron que ayudar porque no tenía equilibrio para subir al podoscopio. Que me llamó la atención. Después le hice toda una serie de evaluaciones, la vi corriendo, todo, porque dije, a ver si acá no hay otra cosa. Pero no tenía la capacidad de poder, la capacidad motriz de poder subir solo al podoscopio o una camilla que pega que sube. Claro, entonces empezamos a indagar. Horas y horas en una pantalla. ¿Qué actividad física se le diga? Nada, porque no le gusta. Ah, ¿la llevaste? No, porque no quiere. No quiere. Está el micrófono. A la madre, por supuesto. A la madre primero, y al padre. A los progenitores que vienen. Claro, o sea, no quiere. Algo le tiene que gustar. No le gustan los deportes de equipo. Hay un montón de deportes que no son en equipo. No hay opciones para sacarla a caminar, sacarla a correr, ponerle una pelota y mandarla al potrero de la esquina. O sea, ni siquiera necesitamos de tener para pagar una cuota. De tener el parquecito, potrero, listo. A la pelota, toma. Claro, pero demanda que se tiene que tomar el trabajo. Él o la progenitora debería jugar con el chico. No, mucho trabajo. Bien. Ahora sí vamos a hablar de estas cuestiones que les dije recién. Vamos a hablar específicamente de lo que es la espondilolisis. La espondilolisis es una afección muy común que genera lumbalgia, igual que la espondilolistesis. Y la espondilolisis es ni más ni menos que una alteración en el arco posterior de la vértebra, ¿ven? Que consiste en una falta de unión de ese arco neural a nivel del istmo, a nivel del cuerpo vertebral, o sea, de la columna lumbar. Es más frecuente la espondilolisis de E5. ¿De qué causa puede ser esta? La espondilolisis puede estar congénita, ¿sí? Puede ser postraumática, o bien puede ser por una lesión que se genera sola, sin factor traumático, a determinada edad. ¿Está? Bien. Es más frecuente donde la L5, pero puede ocurrir en cualquier vértebra. Esto es causa de lumbalgia. Acá la van a ver mejor. Si ustedes ven en las radiografías, ¿se acuerdan? ¿Vieron alguna vez radiografías oblicuas de la columna? Una cosa que se llamaba el perrito de la Chapelle. ¿Lo leyeron alguna vez? Bueno, ¿lo conocen? ¿Quién es el perrito de la Chapelle? El perrito de la Chapelle es el que tiene collar. ¿Cuál es el collar? Ahí sí. Sería hocico, ojo, oreja, cola, pata. Pata, porque está la oreja del de abajo. Y en el cuello tiene un collar.
Y si el perrito de la chapelle queda descogotadito, eso quiere decir que se prepara, ya estamos hablando de una espondilolistesis. ¿Está? Bien. Entonces, acá está la radiografía donde se ve la lisis. Es el perrito de la chapelle con collar. Si queda decapitado, es un espóndilo, perdón, con collar es un espondilolisis. Decapitado sería una espondilolistesis. Acá está, la espondilolistesis es el desplazamiento que se genera de la vértebra superior sobre la inferior, secundaria a la espondilolisis, ¿sí? ¿Está? La espondilolistesis también puede ser secundaria a una espondilolisis espontánea o puede ser postraumática también, ¿sí? Las que son espontáneas van a ir sucediendo de manera progresiva a lo largo del tiempo. Y en general no van a dar una sintomatología más que la de una lumbalgia. Si es traumática y sucede de manera aguda, sí nos va a dar una sintomatología importante, porque eso no ha tenido tiempo de compensar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es importante hacer las mediciones y observarlas. Ven que acá ya decapitado. ¿Ven aquí? Ahí está. Se les ya está. Esta espondilolistesis puede tener 4 grados. A ver si lo puedo pegar. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Cómo se toman? ¿Ven las vértebras cómo se marcan? Esta sobre esta. Ahí se ve cuando empezó, ahí se ve ya cuando se separa un poco más, y ahí ya se ve la espondilolistesis bien marcada. ¿La ven acá? Hay gente que viene con estas lesiones así, sin sintomatología. O consultan por una lumbalgia leve de hace un tiempo. Y hay pacientes que vienen con lisis con mucha sintomatología. Quiere decir que la sintomatología de esto es bastante rara. ¿No? Hay un paciente que es un señor que trabajaba en el hospital que tenía una espondilolistesis grado 4. Un día vino con un dolor lumbar ya casi a jubilarse. No, yo lo acabo de sacar. Ah. Y bueno, dice, con dolor, si tú también dice, la radiografía tenía la L5 totalmente caída sobre la S1, pero era una grado 4 y así sigue, ¿eh? Nunca se quiso hacer nada. Por ahí dice que tiene dolores lumbares, nunca se lo quiso tratar, porque imagínense que eso es quirúrgico. Hay que fijarlo. Bueno, ella sigue por la vida así. Bien, vamos a la lumbalgia no mecánica. Al 10% de estas lumbalgias que pueden ser manifestación de una afección grave. Estos pacientes tienen la característica de tener un dolor diurno y nocturno. El dolor no cede con el reposo. Al contrario, a veces empeora. Es progresivo. Cada vez duele más. Puede tener otros síntomas, sí. Puede estar asociado a fiebre, puede estar asociado a sintomatología general, astenia, mal estado general. Cuando aparece una lumbalgia por primera vez en una persona de 60 años o más, como primer síntoma, o sea, nunca tuvo lumbalgia, nunca. Y de golpe, este paciente aparece con lumbalgias, lo más probable es que haya alguna patología de base con algo. ¿Está? Distinto al paciente que a lo largo de su vida ha tenido lumbalgias, y reagudiza una lumbalgia, perfecto, no hay problema. El problema acá es que un paciente que nunca tuvo lumbalgia, hace una lumbalgia aguda. Las causas de lumbalgias no mecánicas son las lumbalgias inflamatorias, generadas por los reumatismos, las lumbalgias infecciosas, que son consecuencia de las espondilolisitis infecciosas, en la mayoría de los casos, las lumbalgias de causa tumoral, ¿sí? Que pueda haber la causa más común de lumbalgia tumoral es una metástasis
O sea, un tumor que se encuentra en cualquier órgano del cuerpo va a la columna lumbar en este caso y genera una lumbalgia. ¿Está? ¿Me entienden eso? Sí. ¿Cuáles son los tumores más comunes en las mujeres? Primero, ginecológico, el de mama, primero el de mama. Antes que era el de cuello, ahora es el de mama, primero. Y en los hombres, primero, próstata, muy bien. Y los que le siguen en orden, en ambos sexos, antes que era más en varones, el de pulmón, ahora está igual. Los digestivos están iguales, ¿sí? Los digestivos, ese es el orden, ¿está? Y después los renales, ¿está? Bien. ¿Cómo se estudia una lumbalgia? Vamos a empezar estudiando una lumbalgia con un examen físico, en primer lugar, un interrogatorio, un examen físico, verificando cómo es el dolor. Necesitamos saber cómo es, a qué hora aparece, cuándo ocurre, importante si el reposo cede o no, cuánto tiempo lleva, etc. Luego lo vamos a estudiar. ¿Cómo se estudia? El primer estudio que vamos a pedir, en general es una radiografía simple, de frente y de perfil, de la columna lumbar, donde nos podemos encontrar ahí con una espondilolisis, una espondilolistesis, signos artrósicos degenerativos, ¿sí? Osteopenia, osteoporosis, algún acuñamiento de una vértebra, algún cambio de densidad en una vértebra, ya vamos a ir por otro lado. Podemos estudiarla a través de una tomografía computada, podemos estudiarla a través de una resonancia magnética, que es el mejor método para estudiarla. ¿Por qué? Porque nos va a dar información sobre no solamente la estructura ósea, sino que además nos va a dar información sobre el estado del canal medular, la presencia o no de hernias discales, la presencia o no de lesiones a nivel de los ligamentos, ¿sí? Un centellograma óseo lo podemos pedir y solicitar en el caso de que sospechemos alguna patología tumoral, ¿sí? Para evaluar si hay algún otro lugar afectado. Las mielografías y las discografías ya no se usan. Eso se usaba cuando no existían las resonancias. Lo que se hacía era utilizar colocar una sustancia de contraste en el canal medular a través de una punción lumbar para que se pueda ver en una radiografía la presencia de una hernia de disco, pero eso no se usa más. Y por supuesto, un análisis de sangre muy completo, ¿sí? Y de orina. Ojo. Porque ¿qué puede estar generando un dolor lumbar? Una infección urinaria alta, ¿sí? La infección urinaria, ¿sí? Es una de las causas más comunes también de consulta médica. Y, por otra parte, la infección urinaria es una gran simuladora, porque puede simular un montón de cosas. Sobre todo, no en la gente joven, porque en la gente joven una infección urinaria se detecta de manera temprana, sobre todo en las mujeres. Las tenemos la uretra más corta, por lo tanto tenemos más posibilidad de hacer infecciones urinarias. Enseguida uno comienza con la infección urinaria baja, con una sintomatología, la sensación de ir a orinar a cada rato, la molestia, el temerismo, el dolor vesical, da sintomatología rápida. En los varones, esa sintomatología es un poquito más solapada, porque los varones hacen menos infecciones urinarias porque tienen uretra mucho más larga, pero la sintomatología también es más tardía. Cuando una infección urinaria avanza demasiado, puede ascender, además de tomar la vejiga, puede ascender por los uréteres y afectar al riñón, y hacer lo que nosotros llamamos infección urinaria alta. Esa infección ya da fiebre. ¿Está? Cuando la infección urinaria da fiebre, porque ya es alta, con lo que son, y es, por supuesto, mucho más riesgo. En los adultos mayores, las infecciones urinarias, tanto de mujeres como de hombres, dan poca sintomatología. Y pueden ser causa de fiebre, igual que en los niños pequeños. La primera causa del síndrome febril en un bebé o en un adulto mayor
lo primero que tenemos que descartar es una infección urinaria. Primero, luego hay que descartar. Siempre. Es muy importante descartar. Porque es una gran simuladora. Es una gran simuladora. Uno tiene un niño pequeño que no tiene sintomatología, fiebre alta. La garganta no tiene nada, la vida no tiene nada, la panza no tiene nada. Infección urinaria. Acuérdense de eso. Por supuesto que si tenemos una infección urinaria alta, o sea que ya está afectando la vía renal, siempre que tenemos un paciente con lumbalgia, nosotros siempre hacemos una maniobra que se llama puño-percusión. ¿Lo han visto ya? La puño-percusión. Si ustedes hacen estos a nivel renal, un paciente con una infección urinaria alta se va a acordar de las más, de todas las familias. Produce muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Por eso la puño-percusión forma parte del examen físico que yo hago en un paciente con lumbalgia. ¿Sí? Lo primero que hago es tac, 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 tac. Bien. ¿Cómo se trata la lumbalgia aguda y subaguda? Primero necesitamos informar al paciente, ¿sí? Enseñarle al paciente que lo que hizo, ese mal esfuerzo o esa sobrecarga, no debería haberla hecho o debería haberlo hecho de otra manera, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno hace una fuerza, tenemos que tratar de hacerla con las maniobras que corresponden. De lo contrario, estamos dañando nuestro sistema musculoesquelético, ¿eh? Además, la mayoría de las personas no tienen una musculatura preparada y adaptada para hacer fuerza, ¿sí? Y las personas que trabajan en tareas de fuerza tampoco están informados y entrenados para realizar esas actividades. Muy pocos lo saben, o muy pocos han sido entrenados específicamente, y tampoco se utilizan las medidas de bioseguridad en el trabajo que deberíamos usar. Si yo tengo que levantar en un trabajo cargas mayores a 5 kilos, ¿qué debería usar? Paja lumbar, paja de trabajo, ¿sí? ¿Y cómo debería ser la fuerza para? Tengo que levantar esto. ¿Así? ¿Cómo? Y vuelvo a bajar. Ahí. Si yo hago, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Matar. ¿Qué estoy haciendo? Bien. Entonces es importante que nosotros, desde este lugar, también podamos educar, informar y prevenir esto. ¿Sí? Hay que levantar a la Lola, no necesitamos un 15, porque debe estar pesando 60 kilos. Falta. A ver, vení. Estás pesando 60 kilos. Estás bien gorda vos, ¿no? Bien gorda estás. Yo también, pero bueno, no digo nada. Bien. Poder indicar un reposo, ¿sí? Un reposo que puede ser un reposo relativo, tampoco que se obsesionen con el reposo. Yo siempre digo, lo digo siempre, el reposo no está por nada. Pero bueno, hay algunas situaciones en las cuales uno tiene que decirle al paciente que va a tener que quedarse un poco, o disminuir un poco su actividad. Los fármacos, los antiinflamatorios, ¿sí? Los analgésicos. En el caso de ser necesario, muchas veces tenemos pacientes con lumbalgias severas, hay que internarlos. Es importante el trabajo del kinesiólogo, fisioterapia acá, muy importante. Muchas veces hay que hacer infiltraciones, ¿sí? A nivel de la musculatura o a nivel del canal medular. Por eso es importante tener en cuenta esto. En el caso de la lumbalgia mecánica crónica, que es este paciente con dolor lumbar crónico,
El tratamiento va a ser igual a la lumbalgia aguda en los momentos en los que se agrave el cuadro. Pero tenemos que evaluar también este paciente desde el punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario. Porque muchas veces hay pacientes que tienen un dolor crónico o están como muy agresivos o tienen mucho miedo de realizar cosas porque tienen temor a que otra vez vuelvan a caer en ese dolor lumbar. En ese caso a veces necesitamos alguna terapia también, ¿no?, del psicólogo, que es importante, para que el paciente también pueda perder el temor. Y en unos pocos casos pueden ser de indicación quirúrgica, dependiendo cuál sea la causa, ¿sí? En el caso de la espondilolistesis sobre todo. Bien. El tratamiento de la lumbalgia no mecánica, o sea, de ese 10% de lumbalgias no mecánicas, es un tratamiento de la enfermedad de fondo. Que vamos a tener que ver cuál es. Por eso es importante que ese 10% de pacientes que tienen otra sintomatología asociada sea estudiado. Bueno. ¿Ah? ¿Con la lumbalgia? Bueno, vamos a ver ahora la prima de la lumbalgia, que es la lumbociatalgia y la lumbocruralgia. ¿Me estoy aburriendo? ¿Estoy reviviendo? ¿Qué reviven? La técnica. ¿Y tienen recuperatorio la semana que viene? ¿Hay mucho recuperatorio? ¿No? Ah, bueno. Mejor. Bueno. ¿Cómo defino yo la lumbociatalgia y la lumbocruralgia? Si la lumbalgia era el dolor lumbar localizado allí nada más. La lumbociatalgia sería el dolor lumbar con irradiación al miembro inferior en el recorrido del ciático. Bien. Y la lumbocruralgia en el territorio del nervio crural. Bien. ¿Cuál es la causa de la lumbociatalgia y de la lumbocruralgia? Esa señora que está ahí. La hernia de disco, la discopatía, las enfermedades del disco. ¿Sí? Esa es la causa. Porque muchas veces hay gente que tiene lumbalgia y dice, ay, me dio la ciática. Ah, entonces, no tenés ciática. Por la hacer la evaluación, hago la maniobra de la CEP y no tenés ciática. Pero como que no, si yo tengo una hernia de disco, no me digo que tenés ciática. No siempre la sintomatología se irradia. Bien. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico va a depender de la localización de dónde esté la ciática. Si es ciática o cervical o tubular. ¿Sí? ¿Está? Se va a grabar con el esfuerzo, con los movimientos de flexión. Va a doler para estar de pie, va a doler para estar sentado, va a doler en los cambios de posición. ¿Sí? El paciente no se puede mover, porque lo que siente es un dolor que va a irradiar por el miembro inferior en cada movimiento, y como es una compresión de un nervio periférico, ¿cuál es la sensación que va a tener? La sensación de una descarga eléctrica, en muchos casos, es lo que describen los pacientes. ¿Sí? Va a mejorar con el reposo y con la flexión de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque acorto la tensión del nervio. Entonces, lo relajo. ¿Está? Es un paciente, si ustedes dicen, extender el miembro y levantarlo hacia arriba. Mañana te va a decir. Bien. Uno los ve acostado y están de lateral en flexión, ¿sí? O acostado, poco arriba, en flexión, como ese paciente. Está ahí. Bien, vamos a ver un poquito qué es la hernia de disco. La hernia es una parte, ¿qué es lo que se va a herniar? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver cuáles son las etapas. Es una parte del núcleo pulposo que pasa a través del anillo, o sea, del ligamento longitudinal posterior. Y la hernia se va a dirigir a los agujeros de conjunción
de manera más frecuente, ¿sí? A los dos laterales, o bien al canal medular, hacia atrás, directamente. Son las posibilidades que tiene TACE. Bien. La más frecuente de todas es la del núcleo pulposo, ¿sí? Es esta. Se viene. Acá está bien. Por ambos procesos, ¿a dónde se va? ¿Y qué es lo que comprime? ¿La ven? Eso puse también un poquito, porque se ve re lindo. Y la sintomatología va a depender de acuerdo al lugar donde esté. Y vamos a tener que el disco tiene, primero empieza con un trastorno degenerativo, ¿sí? Primero hay una degeneración del núcleo pulposo. Después aparece la protrusión discal o prolapso discal, así también se llama. ¿Sí? Donde el núcleo comienza a atravesar el anillo fibroso, pero todavía queda contenido por el ligamento vertebral común posterior. Luego viene la etapa de extrusión del disco, donde el núcleo rompe el ligamento vertebral común posterior y sale hacia el canal. Y por último tenemos el secuestro del disco, donde ya atraviesa, y un fragmento del disco queda en el conducto raquídeo, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Por ahí en una resonancia les va a informar. Secuestro más extrusión de disco ascendente, quiere decir que se va hacia arriba. O descendente, quiere decir que se va hacia abajo. Ya eso en el canal, o esta, ya nos va a dar, de acuerdo a donde esté, ya nos va a presentar una sintomatología más que importante. Cuanto más arriba me voy en el raquis, ya un prolapso me podría estar dando sintomatología. ¿Sí? En el canal lumbar, generalmente necesito que esté extruido o secuestro. Generalmente los prolapsos no dan sintomatología a nivel lumbar, pero a nivel cervical los prolapsos ya dan sintomatología. ¿Está? Bien. ¿Qué puede comprimir la hernia? A nivel del agujero de conjunción, cualquier nivel. La L4, la L5, la L1. Y el cuadro clínico va a depender de la raíz afectada. Nos va a dar un trastorno de la sensibilidad a lo largo de toda la distribución de la raíz afectada. Va a disminuir el reflejo correspondiente, va a disminuir la sensibilidad a nivel de la piel y me va a generar dolor muscular. ¿Sí? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Pero vamos, ¿con cuáles serían? ¡Chan! Tenemos que tener en cuenta todo esto. Las dermatomas y la inervación de todo el miembro inferior. Por eso está puesto esto acá. Ahí vamos. Si se lesiona la raíz del E4, ¿cuál es el músculo que nos va a afectar primero? Si está comprimiendo bien la raíz, vamos a tener que el tibial anterior, entonces yo le voy a pedir al paciente que me camine los talones. ¿Sí? Con un poquito de inversión. No, joder. ¿Cuál reflejo pertenece al E4? Al reflejo rotuliano. Voy a tomarle con el martillito por percusión, el tendón rotuliano. Hay pacientes que tienen aumentado el reflejo, quiere decir que hay hiperreflexia por irritación, y en los que tienen una lesión severa, directamente hay arreflexia. ¿Sí? Pueden suceder las dos cosas. ¿Dónde va a estar la sintomatología del paciente sensitiva? En la región medial de la pierna y en el pie, cara interna. Y si yo quiero hacer el signo de la elongación del crural, voy a acostar a mi paciente de cúbito dorsal, voy a generar una flexión y voy a generar una elongación del crural. ¿Sí? Y el paciente me va a decir de todo y se va a acordar de mano, por ejemplo. Signo de elongación del crural es positivo. Bien.
Cuando está afectada la L5, acá tengo un problema, no tengo región de la L5. La región afectada va a ser el lateral externo del pie y el dorso del pie. Y acá voy a tener un problema con mi glúteo medio. ¿Y qué pasa cuando el glúteo medio se complica? ¿Qué va a pasar con la marcha? Es un paciente que va a tener una marcha que va a claudicar. Bastante bien característico. Cuando es bien, la raíz del E5. Y por supuesto, yo le voy a pedir al paciente que camine con los talones centrados, no con apoyo medial y lateral, centrados, y no va a pasar. ¿Sí? Por eso cuando un paciente tiene discopatía de miembros inferiores, nosotros le pedimos que camine con talones, que camine invertido, ¿sí? Y que camine en punta del pie. Entonces ahí tenemos la evaluación completa. Y si además vemos que a la marcha claudica el glúteo medio, ya tenemos más o menos la raíz y estamos orientados a dónde. Y por último, cuando es ciático, raíz de S1 bien clarita, tenemos reflejo aquiliano, ¿sí? En donde Aquiles sabemos cómo reflejo. Bien. La planta del pie no va a tener sensibilidad en general y vamos a tener un problema con el glúteo mayor. Paciente lo vamos a sentar y le vamos a decir que se levante sin apoyar las manos. Levántese. Paciente que tiene una raíz de S1, así, no se va a poder levantar. Bien. Y por último, le vamos a pedir que camine en punta de pie. Entonces, si tiene una hernia discal derecha, el paciente va a hacer esto. No lo puede levantar. ¿Sí? Por eso es que nosotros lo que hacemos es, para evaluar el déficit en un paciente que tenemos una hernia de disco, le pedimos esas tres cosas. Camine con los talones, camine en punta de pie. Y si vemos que con los talones se le dificulta, le pedimos que camine con el borde externo del pie. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y para esto tenemos la maniobra de láser. Para la raíz del E5S1. Más para la S1. ¿Saben lo que es la maniobra del STEM? ¿La conocen? ¿La vieron en técnica? ¿Sí o no? Bien. Paciente de cúbito dorsal. Miembros en extensión. Tomo el talón. Tac, levanto. ¿Sí? Muchos tienen sintomatología a 30 grados, algunos a 60 o algunos no la tienen. Si yo tengo un paciente que hasta 60 grados, como medio sintomatología, un poco más, lo que hago es hacer la dorsiflexión del pie. ¿Sí? ¿Para qué? Para aumentar la tensión del ciático. A veces, esa sintomatología suele dar positiva por acortamientos de isquiotibiales. ¿Sí? No todo el mundo tiene una extensión de isquiotibiales, una flexibilidad y también vemos menos flexibilidad en las personas para realizar estas maniobras. Y en los chicos ni les cuento. En el consultorio uno le dice, ¿podés llegar cuando uno hace la maniobra de Adams? ¿Sí? Uno les pide maniobra de Adams. Hundan los pies. Bueno, llegan, yo le decís, vayan más abajo. 8, 9, 10, 12. Uno entiende que hay una edad en la que hay un acortamiento fisiológico por el pico de crecimiento. Pero es tremendo. Es tremendo el déficit de flexibilidad que hay. Es más, nosotros no deberíamos estar dando clases así. ¿Por qué estamos sentados así? ¿Por qué yo estoy parado? ¿No podríamos estar trabajando en una clase de otra manera? ¿Sí? No. Estaría bueno, ¿no? Tiramos un par de colchonetas y cada uno se sienta y va variando la posición en la flexibilidad en lo que quiera. A mí me encanta. Yo la verdad que están así dando vueltas. Podríamos estar trabajando de otra manera y con posiciones más fisiológicas y trabajando en la flexibilidad mientras estamos dando clase.
Pero bueno, estamos con las medias actividades. Vamos a tener que traer a Andrés para que no. ¿Quién está haciendo ¿no la pueden hacer? Yo no la pude hacer este año porque justo me tocaba un fin de semana que yo no estaba, tenía torneo. Pero es fantástico. Todo lo que sea trabajo en flexibilidad es fantástico. Como lo puedan hacer, háganlo porque es otro mundo. Lo mismo cuando los que vienen chicos o que trabajan con chicos, tratar de evitar todo lo que es las posiciones que estamos habituados, como estar sentados en el banco, vamos a sentarnos en el piso, otro día casualmente estaba con un grupo de buenísimos amigos de mi hijo. Claro, imagínense que, por gracias a Dios, tiene un grupo de amigos que son todos como muy deportistas. Entonces digo, bueno, vamos a trabajar, le digo, ¿qué van a hacer? Vamos a pintar. Estaban pintando más unas cosas por el grupo. Digo, vamos a hacer una cosa, le digo, la mesa de comida. Pero no, mesa no. Digo, vamos a la mesa ratona, una mesa ratona grande. Entonces uno se sentó de chinito, el otro se sentó con el costado. Digo, vamos a hacer una cosa, cada 10 minutos le digo, van a ir cambiando de posición, de lugar y de posición. En ese momento estaba uno apoyado así, con una pierna arriba del sillón, la otra flexionada. Mucho más saludable eso, que estaban sentados así estáticos y después terminaron en una colchoneta pintando en el piso, tirados diferentes. La verdad que bastante más productivo. Porque esta cuestión de estar en esta posición es una porquería. Y había una que estaba en un rincón, así, en esta posición, y le digo, es espectacular, le digo, una posición aquí está. Y me dice, sí, a mí me encanta sentarme así de contra la pared, levanto las puntas de los pies y las bajo. Levanto las puntas de los pies y las bajo. Pero ahí te trabajan en la flexibilidad de todo miembro inferior, buena posición de la columna. Bueno, eso también tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros queremos reforzar, entonces, el láser, aumentamos la presión. ¿Está? Bien. Estas son cosas que se usan poco. Esa es la realidad. Se usan poco. El punto de Balex y el cabase interno se pueden utilizar en el consultorio, se pueden hacer estas maniobras. La verdad es que se usa bastante poco, es difícil encontrarlo, no es fácil. Pero ténganlo en cuenta porque a veces les pueden ser útiles. Los puse para que los tengan. Bien, los métodos diagnósticos. Radiografías simples, radiografías o radiculografías contrastadas, que son las que yo les contaba, estaban en desuso, las tomografías, las resonancias, el caso del centellograma óseo, y acá vamos a sumar a alguien más. ¿Qué es esto? ¿Qué es la electromiografía? ¿Qué es la electromiografía? Es el estudio de la conducción nerviosa, ¿sí? ¿Por qué es importante la electromiografía? Porque yo puedo tener una hernia discal importante. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo demuestro fehacientemente que ese paciente tiene sintomatología? Porque acá también entra toda una cuestión, con el tema de las hernias de disco, toda una cuestión laboral, legal, etc. Entonces yo puedo tener una hernia de disco. O sea, cualquiera de los que estamos acá tenemos una hernia de disco que tomar muchos sintomatología. Yo me hago una resonancia y me aparece una hernia de disco. ¿Me da sintomatología? No. Si la quiero aprovechar para fines no lícitos, como digo yo, tengo una hernia de disco, ¿y qué déficit te da? Ninguno.
Entonces, una persona me dice que tiene sintomatología y que hay déficit, esta es la única manera de probarlo. Yo hago una electromiografía y si la conducción nerviosa está alterada, evidentemente tengo sintomatología. ¿Sí? Se hace mucho en las juntas laborales, en las juntas para otorgar incapacidad laboral, o en la junta que otorga el certificado nacional de discapacidad. Yo necesito probar esto. ¿Sí? Para eso es la electromiografía, para valorar la conducción nerviosa. Bien. Acá tenemos una resonancia. Miren esta médico. ¿Cómo estaría en este caso? Sería un secuestro. Descendente. Bien. Una instrucción. Una instrucción. Y acá es un corte transversal. Miren, acá debería verse el blanco. Ahí se ve. Y acá se ve una también asomada. Es fácil verlos en las resonancias. El tratamiento, el reposo relativo y evaluando que tampoco el paciente me atrofie toda la musculatura porque le dice que tiene que estar 5 meses de reposo. Eso no es negocio. Eso no es saludable. Buscamos cuál es el reposo o qué reposo relativo va a ser. No va a ir a trabajar porque usted es camionero, el cliente no va a trabajar por determinado tiempo, pero en su casa va a hacer esto. Bien. Analgésicos, rehabilitación, y en el caso de que haya una hernia extruida con sintomatología que esté generando una lesión importante, muchas veces son quirúrgicas. A veces hay que hacer bloqueos, ¿sí? Los bloqueos radiculares para disminuir el dolor, y otras veces son quirúrgicos. Bien. No. Estamos, es un tema de la vida, es un tema de la vida, complejo, no sigo porque me matan. Es larguísimo. Es larguísimo. En realidad es un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno. Sí, entonces dormir. Debe estar haciendo la regla, así que vayan a dormir. Ya que tienen las dos, bueno, coman algo y se llegan una horita. Yes.